Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que siga hablando nuestras vidas como Él lo quiere hacer. Así que en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, pidiéndote que sea tu dirección en todo momento, que sea tu Espíritu Santo, Señor mío, el que esté hablando nuestras vidas, guiándonos, Señor, en todo aquello que pensemos, en todo aquello que sentimos, Señor, y en todo aquello que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, nos rendimos a ti, poniendo todo a un costado, Señor mío, pidiéndote perdón por los contratiempos, pero aquí estamos, Señor mío, impartiendo lo que tú quieres hoy a tu pueblo, Señor mío, tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo la vida de Oscar, bendigo la vida de Agus, de Cami, bendigo la vida de Beto, de Juan, de Lilian, bendigo la vida de cada uno de aquellos que se sumen en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, creo que, no sé qué dice ahí. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Ok. Ok. Vamos a compartir la palabra de Dios hoy en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 17. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles. Eran tiempos en que la iglesia de Jesucristo estaba siendo perseguida. Dice que entonces el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Está hablando de los discípulos de Jesús. Hechos de los Apóstoles, versículo 12. Del capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndose tomado preso, sí, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5 dice: así que Pedro, cuando estaba custodiado en la cárcel, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces estamos viendo aquí una situación que la iglesia de Jesucristo, o sea, el cuerpo de Cristo, o sea, los seguidores de Cristo estaban padeciendo porque el rey Herodes estaba persiguiéndolos, en realidad los judíos, y habían dado muerte a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo el rey Herodes que esto agradaba a los judíos, procedió, dice la palabra de Dios, a prender, a tomar preso también a Pedro. Eran entonces, dice, los días de los panes sin levadura, o sea, nos ubican qué tiempo estaban viviendo, eran tiempos del pacto que celebraban, ¿se acuerdan? Y habiéndolo tomado preso, no solamente lo tomó preso a Pedro, sino que lo puso, dice, en la cárcel, y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, se aseguró bien que Pedro estuviera custodiado de tal manera que puso 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía después sacarle a Pedro al pueblo después de la Pascua. Entonces dice que Pedro estaba custodiado así en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este va a ser el versículo en el cual el Señor va a estar tratándonos hoy de la iglesia en oración por alguien que estaba en una condición totalmente limitada, en una condición que no había posibilidades de
liberarse. Estaba custodiado de esa manera que dijimos, estaba preso y además vamos a ver que dice que también estaba encadenado. Seguimos en el versículo 6. Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Lo tenían sujeto con dos cadenas, o sea, vemos la limitación total que había en que Pedro pudiera hacer nada. Dice, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta. Primera y segunda guardia llegan a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, hasta ese momento Pedro estaba como si fuera una visión. Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, a la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Amén. Vamos a dejar por allí la lectura. Estamos hablando entonces de una situación en la cual estaba el apóstol Pedro, toda la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos y sobre todo sus discípulos habían dado muerte a Jacobo, el hermano de Juan, y Herodes, viendo que eso agradaba al pueblo, a los judíos, decide también apresar a Pedro y planeando sacarlo al otro día, que era la celebración de la Pascua. Y todo esto era en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero vemos que en el versículo 5 dice la palabra de Dios que Pedro, que estaba custodiado en la cárcel, o sea, hay certeza de que Pedro no tenía manera de burlar nada, porque eran 4 grupos de 4 soldados, cárcel, cadenas, 2 personas al costado de él. Todo eso nos relata la Escritura. Y vemos que en el versículo 5 dice, pero, esa era la condición de Pedro. Esa era la situación que vivía Pedro. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vemos que luego que nos dice eso, el versículo 5, nos relata que Pedro estaba en esa condición, que estaba entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas.
yo quiero hacer énfasis en cada uno de estos detalles, porque cuando el Señor me traía esta palabra, me lo traía en referencia a las personas que quizás aún no están en la palabra, aquellas personas que aún no están siguiendo a Cristo, aquellas personas que han rechazado y que no conocen, o conocen y se fueron de la palabra de Dios, del Evangelio. Me hacía el Señor entender que esas personas también viven en cárceles, viven encadenadas, viven rodeadas de situaciones que el mal las retiene, que son prisiones, y todas esas personas viven en esa condición como sin salida y sin esperanza. Y el que Pedro durmiera, yo entendía cuando dice acá que es increíble pensar que Pedro pudiera dormir en la condición en la que estaba. Pero entendemos a la luz de la palabra que Pedro confiaba. El que fuera lo que fuera que sucediera en su vida, el Señor estaba en control. Y lo que sucediera en su vida estaba permitido por el Señor para un propósito. Pero también el Señor me hacía entender que en el caso de esas personas que aún están cautivas, que son inconversos o que rechazan a Dios, esas personas que están en prisiones y encadenadas a una cantidad de situaciones, están como dormidos y duermen sin considerar nada de a lo que están expuestos y lo que se espera, lo que hay para ellos por venir, fuera del Señor. Cuando leía todo esto, el Señor iba mostrándome esas situaciones que te estoy relatando, pero una de ellas sobre todo era esta, que la iglesia sin cesar oraba, hacía oración por Pedro. ¿Qué poder tan impresionante tiene la iglesia de Jesucristo? Iglesia, entendemos, siempre lo aclaramos, que no hablamos de un edificio. Iglesia, hablamos del cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo somos nosotros, sus miembros, ¿verdad? Entonces la iglesia soy yo, la iglesia sos tú. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y es la oración de la iglesia, lo que podemos ver nosotros acá, que fue respondida. Esta iglesia clamaba por Pedro, por la iglesia de Jesucristo clamaba y oraba a Dios por la situación de Pedro. Nada fueron a hacer en sus fuerzas, sino orar. En esa oración, conforme a lo que el Señor es fiel y dice, clama a mí, yo te responderé, hubo respuesta del cielo. Y aquello que era imposible, aquello que era totalmente rodeado del mal, totalmente bloqueando todo acceso que pudiera haber natural, la oración de la iglesia fue oída. Y cuando la oración de la iglesia fue oída, Dios envió su ángel. Así pasa también con nosotros como iglesia. Cuando nosotros oramos por aquellos que amamos y que están aún perdidos, por aquellos que estuvieron, como te decía al principio, en el Señor, pero luego se apartaron. El enemigo los tiene rodeados. El enemigo te dice, acá nadie puede acercarse, porque cuando vos y yo oramos, el Espíritu Santo de Dios intercede. Dice la palabra de Dios que nosotros oramos y que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Él interpreta al Señor lo que nosotros estamos orando y el Señor responde. Así pasa con esas personas que están en esas condiciones, aún como Pedro, pero fuera en el mundo, fuera del Señor. Esas personas han rechazado o no están aún conociendo de su palabra, pero tu oración y la mía es oída en el cielo. Y cuando es oída la oración, el Señor interviene. Y aún así el enemigo diga, pero ella no te da la autorización, ella en su voluntad no ha aceptado. La oración tuya y la oración mía, moviendo la mano del Señor, el Señor envía
la va rodeando a esa persona, la va acercando y la va llevando a que en un momento determinado el Espíritu Santo de Dios obre y haya libertad, haya restauración, las cadenas que los tenían encadenados se rompan. Es imposible, conforme a lo que la Escritura nos enseña, es pensar que no hubo una oración por vos o por mí que hizo lo que hizo que viniéramos al Señor. Porque el que está fuera de las cosas del Señor impide que Dios se acerque. Pero nuestra intercesión, nuestro clamor, hace que la mano del Señor se mueva. Yo no sé si vos podés dormir cuando tenés muchas situaciones sin resolver, ¿verdad? Cuando tenemos muchas cosas en las cuales nosotros estamos inquietos, no vemos la salida. Pero veremos cómo Pedro lo hacía. Pedro dormía. Y de tal manera estaría dormido, entendía yo también, que dice que en el 7 que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y lo tuvo que tocar a Pedro para que se despertara. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. O sea, cuando vino esa luz resplandeciente, no se despertó tampoco Pedro. Qué bueno que es poder confiar nosotros en el Señor, más allá de todo lo que veamos. Ahora veníamos en la ruta y la verdad que es una ruta bastante oscura, por tramos poco señalizada y lloviendo. Y la verdad que venía tensa. Me decía Agustín, mamá, venís re tensa. Digo, sí, porque no veo bien la ruta por esto, por lo otro. Y yo digo, qué cosa, ¿no? Me confronta la palabra. El Señor me da un mensaje para predicar y me confronta la palabra. Tendrías que haber estado confiada y tranquila, sabiendo que si el Señor te ha permitido moverte para un determinado lugar, es que el Señor tiene el control de todas las cosas. Entonces, el poder dormir tranquilo, como lo estaba haciendo Pedro, fuera cual fuera la respuesta que había para su vida en esa situación, o sea, o lo mataban o lo seguían encarcelando, él dormía. Pero rescatamos sobre todas las cosas la oración de la iglesia. El Señor oye e interviene. Aquí vemos que intervino enviando un ángel. El Señor envía el Espíritu Santo, así como lo envió en un momento a tu vida y a la mía. Alguien que oró, alguien que intercedió por vos, por mí, fue el que alcanzó para que nuestra vida fuera rescatada de toda condición de pena y de muerte. Y aunque haya cadenas, aunque haya barrotes, aunque haya cepos, hay gente que está clamando. Entonces entendía qué importante es tu oración y la mía, para con todos aquellos que aún no han recibido al Señor, para todos aquellos que el enemigo los tiene cautivos. Hay un enemigo para tu alma y para la mía. Hay un enemigo que va a interponerse y no va a dejar que salgas de sus escuadrones, aquellos que están perdidos. Pero la oración tuya y la mía tiene poder. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, no, a ver si lo tengo acá marcadito, creo que sí. Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id y predicad por todo el mundo. Es importante que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, estemos llevando el mensaje. Es a través de la Iglesia que el Señor llega a las vidas de las personas. Sí es el Espíritu Santo, pero es la Iglesia de Jesucristo la que está encargada en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, es la Iglesia de Jesucristo, a través de la palabra que el Señor nos entregó, a través de todas las enseñanzas que dejó en la Escritura. Y es seguro
que va a haber resistencia. Pero la iglesia está llamada a predicar, a llevar las buenas nuevas. La iglesia de Jesucristo, vos y yo estamos llamados a orar sin cesar. Cuando vieron todos estos lo que pasaba, nadie lo podía entender. Nadie podía entender lo que había pasado. Atónitos dice que se quedaron. Atónitos, sorprendidos. Pero la voz de Pedro se llenaron de gozo. Y cuando escucharon la voz de Pedro, y la trataban por loca. Es seguro que muchas personas puedan pensar que si tú y yo le decimos que estamos orando por aquel y por aquella, y se los ve que están llevando una vida conforme a todas las costumbres mundanas, que piensen que estamos locos por estar haciendo una oración, o que puede ser tiempo perdido. Yo quiero hoy animarte a través de esta palabra que el Señor me trajo, en que nosotros tenemos el poder y la autoridad delegada por el Señor para orar, para echar fuera demonios, pero no de cualquier manera, sino en Cristo. Entonces, tu oración por otros, mi oración por otros, va a librar de cárceles a otros, va a librar de cadenas a otros. Entonces, nosotros somos de alguna manera tenemos el compromiso, de alguna manera es carga para nosotros el que la vida de las personas sea rescatada. Ahora, id y predicad, dijo el Señor. Esto está en rojo, así que lo dijo Jesús. Id y predicad a toda criatura. Están aquellos que van a oír y aquellos que no van a oír la palabra del Señor. Pero en nosotros está hacerlo. Y el que no creyere, porque van a haber aquellos que oigan y crean, y van a haber aquellos que oigan y no crean. Pero está en nosotros hacer lo que el Señor nos llamó la gran comisión. ¿Sí? Hay personas que oirán y creerán, y hay otras que no. Pero eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Eso es a lo que el Señor nos está exhortando como iglesia. Es la función de la iglesia, llevar las buenas nuevas y estar en intercesión, en oración. ¿Por qué? Porque es necesario que estemos doblando rodillas por aquellos otros. Se nos reclamará a nosotros. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, no recuerdo ahora en cuál de los libros, que la sangre derramada por aquel que no le hablaste va a demandar de ti. Pero si le hablaste y no escuchó, será cuestión del otro. Pero nosotros tenemos que estar llevando adelante la función para la cual el Señor nos ha llamado, ¿sí? El mensaje quizás no sea tan extenso, pero sí es concreto. Pedro mismo fue sorprendido y dice que volvió en sí. Él creía que era una visión y se movía, pero es algo totalmente natural que fue logrado a través de la oración. La intervención divina de Dios abrió cárceles que eran inviolables, hizo ciegos a los guardias por los que atravesó Pedro, abrió las puertas, se abrieron solas, pasó por delante de muchos, y era increíble. Sigue diciendo la palabra después, en el versículo 18, dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto, o sea, hubo bastante alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. O sea que vemos que no hubo una respuesta natural. Dice que fueron interrogados los guardas, ¿tá? Y que no hubo respuesta. ¿Qué le iban a decir? Fueron llevados a la muerte. Porque ¿qué podía pensar seguramente Herodes que le abrieron la puerta, ¿no? Nadie podría creer. Yo digo, qué lindo que es pensar que simplemente, y no tan simple, digo, pero simplemente con orar al Padre
interceder por aquellos que están en aflicción, que están en prisiones, que están con cadenas, y saber que no es que lo que vos y yo hagamos, sino lo que a través de nuestra oración Dios puede hacer. Por más que la persona esté rechazando del Señor, ¿sí? Nosotros somos tripartitos, decíamos el otro día, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. O sea que espíritu tenemos todos, hasta los agnósticos, aquellos que dicen que no creen en nada también. Entonces es importante saber que espiritualmente hay toda una realidad y que si nosotros hacemos aquello a lo que el Señor nos exhorta, Él va a hacer su parte. Amén. Pero la iglesia debe llevar las buenas nuevas. La iglesia debe estar en oración. Y me gusta más aún lo que dice, orando sin cesar. Así que no hay prisión ni para ti ni para mí, ni para aquellos que no pueda el Señor, yo diría, violentar, entre comillas, abrirla y traer libertad. Amén. ¿Se entendió? Para mí fue fortalecedor porque a veces nosotros nos aflojamos en la oración, porque a veces nosotros vemos la oposición, vemos la condición de las personas, vemos el tiempo que ha transcurrido y las veces que hemos orado y que no ha habido cambio y que al contrario parece que se alejaran más y más de lo que el Señor promete para sus vidas. Pero la función nuestra es estar siempre enfocados en el Señor y en aquello para lo que Él nos llamó, confiando y creyendo que somos nosotros exactamente aquellos que tenemos que estar impartiendo al mundo la palabra de Dios y el mensaje de salvación, y a través de la oración abriendo cárceles, rompiendo cadenas, cerrojos, no vos y yo, sino el Señor a través de la oración. Amén. ¿Se entendió? Muy bien, vamos a orar al Padre y le damos toda la gloria a Él porque nunca deja de hablarnos y lo importante es soltar el mensaje. Quizá las condiciones no fueron las de siempre, pero la palabra de Dios fue soltada. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos a orar. Te damos gracias. Te damos todas las gracias a ti, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tú sabes cómo hablar a tus hijos para llevarnos, Señor mío, a aquello que tú quieres que se cumpla en nuestra vida. Gracias, Señor mío, porque tú no has desistido de nosotros, porque tu propósito, Señor, se cumple en nuestra vida. Queremos pedirte, Padre, que nos guíes, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos perdones, que nos limpies, Señor mío, que nos sanes. Queremos estar en función, Señor, como iglesia tuya que somos, como templo de tu Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, Padre. En esta hora queremos presentarnos delante de ti y decirte, henos aquí. Padre amado, gracias por fortalecer nuestras rodillas. Gracias, Señor mío, por mantener nuestros brazos en alto. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor mío, trayendo nuevas fuerzas, Señor, a tu iglesia, para que funcionen conforme a lo que tú quieres, Señor mío, en esta tierra. Para que llevemos, Señor mío, esa libertad a los cautivos. Para que llevemos, Señor mío, el mensaje de esperanza y salvación a todos aquellos que hoy están perdidos y les espera, Señor, una eternidad que ya sabemos, pero clamamos a ti porque así no sea, que sea una eternidad en Cristo. En el nombre de Jesucristo, amén.